En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía del miércoles de la octava de Pascua, presidida por nuestro Señor Obispo, para dar gracias al Señor y a nuestra Madre, María Santísima, por las gracias concedidas en la defensa de los niños no nacidos durante la campaña de 40 días por la vida de Cuaresma, finalizada hace 10 días. Sin contar con los que tú, Señor, has salvado sin que lo sepamos, hoy te alabamos y bendecimos por habernos permitido participar en la salvación de un bebé aquí en Valladolid, 5 desde que comenzamos las campañas, gracias a nuestra presencia en la calle San José. Pero también hemos tenido la gracia de participar en 6 rescates en otros lugares de España y de más de 500 en todo el mundo. Vidas que el Señor soñó desde la eternidad y que podrán vivir y crear más vida. Hoy escucharemos el relato de Maús en el que el Señor se lamenta de los necios y torpes que son los discípulos para creer. ¿Qué nos dice hoy día a nosotros? ¿Qué nos dice la Iglesia del aborto? ¿Lo escuchamos y actuamos en consecuencia? Gracias, Señor, por todos los voluntarios de nuestra ciudad y del mundo entero que han creído en el poder de la oración y del testimonio, que han comprendido la urgencia de esta gran lacra, que han dicho sí al sacrificio, al ayuno, a la oración, al testimonio y la confianza en tu providencia. Gracias, Señor, porque no hemos mirado para otro lado. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ello, esperando que le dieran algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo, en nombre de Jesucristo Nazareno. Levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, en tu palabra me hablas tú. Aleluya, aleluya, tu palabra es la luz. Aleluya, aleluya, en tu palabra me hablas tú. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido
Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado ahí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¿qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos no lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentaos. Queridos hermanos y amigos, feliz día de Pascua. Este es el día en el que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Sí, hemos escuchado tanto a aquellos discípulos de la primera hora decir: era verdad, ha resucitado el Señor. Igual que en la secuencia del día de Pascua, también hemos escuchado: resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Así el saludo de la Iglesia, desde la primera comunidad hasta hoy, en este tiempo de Pascua, es siempre el mismo: Jesucristo ha resucitado. Al que contestamos: verdaderamente ha resucitado. Necesitamos insistirnos en este vere, en esta verdad, porque reconozcámoslo, hermanos, nuestra fe es débil. Si verdaderamente creyéramos que el Señor ha resucitado,
¿cómo se transformaría nuestra vida? Nadie nos podría arrebatar la alegría ni la audacia en el testimonio. Estaríamos dispuestos a poner la otra mejilla una y otra vez y a perdonar 70 veces 7. No querríamos apuñar la propia vida, ni los bienes, ni los honores, sino que estaríamos dispuestos a un ejercicio desmedido de entrega. Pero nuestra fe es débil y precisamos, como los malos estudiantes, repetir año tras año y acoger de nuevo, para que baje a lo más profundo de nuestro corazón, esta noticia: verdaderamente ha resucitado. Nos situamos en este día de la octava, que es el mismo día de la resurrección que la Iglesia acoge a lo largo de 8 días de manera intensa y a lo largo de 50 días hasta llegar a la plenitud de la Pascua, que es Pentecostés. Pero ya aparecía el relato de Pentecostés en las lecturas que la Iglesia proclamaba el lunes. Y hoy hemos vuelto a escuchar aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el día de la resurrección, y nosotros celebramos la Eucaristía, la única Eucaristía de Jesucristo, la Eucaristía que nos permite asomarnos al misterio pascual, que nos permite ser contemporáneos de este acontecimiento y reconocer de nuevo al Señor al partir el pan. Pero el acontecimiento ocurre en medio de las dudas. Aquella primera generación de cristianos tuvo la duda: ¿habrá resucitado? O aquellos que se creen sus amigos, que son sus amigos, para que se cumpliese la promesa, habrán sacado el cuerpo del sepulcro. Es más, Cleofás y su amigo, que habían hecho este recorrido de Maús a Jerusalén una primera vez, llenos de su corazón deseoso de aventuras, de novedades, de una renovación en el mundo judío, de poder acoger la llegada del Mesías, están haciendo un camino de vuelta, no ya con entusiasmo, sino con tristeza y desánimo, y dicen aquello que en realidad es una expresión en la que podemos reconocernos. Nosotros esperábamos que. Hacen este camino de vuelta y hete aquí que se les aparece alguien a quien no conocen a primera vista, alguien que parece un peregrino, un extranjero, alguien que empieza a proclamar la Escritura, a recordar todo aquello que se decía en la Escritura sobre el Mesías y sobre unas extrañas necesidades del corazón de Dios. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. No era necesaria la cruz. El caso es que le escuchan y su corazón se enardece, hasta el punto de que cuando llegan a casa le dicen a aquel a quien todavía no han reconocido: quédate con nosotros. Y entró para quedarse con ellos, y sentado a la mesa dijo unas palabras y realizó unos gestos que reconocemos. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Son las palabras que seguimos diciendo hoy, que diremos, que dirá Jesucristo, que resucitado toma prestada mi voz y mis manos para decir esto mismo. La bendición, lo partió y se lo dio. Tomad y comed. Ah, entonces sí, le reconocieron al partir el pan y volvieron a hacer este camino entre Maús y Jerusalén.
y volvieron a Jerusalén, que era el lugar de la cruz, el lugar de la persecución, el lugar donde Pedro y los demás estaban escondidos por miedo a los judíos, el lugar donde ya no estaban 12, sino 11. Encontraron reunidos a los 11, que es un número que nos recuerda la traición. 11. Y dieron testimonio. Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. En medio de este acontecimiento, hermanos, nosotros queremos traer a esta mesa de la Eucaristía los 40 días por la vida. Los 40 días por la vida como un ejercicio de fe y de esperanza, ejercicio concreto de caridad, en el que la confianza en el poder de la oración, en la fuerza del sacrificio, en el valor del testimonio, ha querido ser vivido por tantos de vosotros, por otros que sin estar en la calle también han querido unirse en oración y en sacrificio para vivir algo que en el momento social y cultural que vivimos es un extraordinario desafío, pero al mismo tiempo una enorme necesidad. Nuestra sociedad necesita, casi decirlo suena a palabra hueca, una regeneración moral. Y a la hora de poner los fundamentos de una regeneración moral, la radical defensa de la vida es un punto de apoyo insoslayable. A la hora de poder construir desde una regeneración moral una sociedad, una economía, una política, una cultura que de alguna forma haga vivible nuestra sociedad y además permita el desarrollo de todos y cada uno, es preciso una doble referencia. La referencia de la radical dignidad de toda vida humana y la referencia del bien común. Y el principal bien común es la comunión. La comunión que el Señor nos ofrece y que se hace sacramento en la Eucaristía. La comunión que nos permite también decir juntos Padre nuestro, y la comunión que nos lanza y nos envía a una misión en medio del mundo, precisamente en defensa y propuesta de la vida y su sagrada dignidad, y en el camino juntos en favor del bien común. Claro que para ello el Señor también nos pide a nosotros pasar por estas extrañas necesidades del corazón de Dios. Estas extrañas necesidades que piden realizar un sacrificio, tomar la cruz, vivir contracorriente. Bueno, es en definitiva, no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara en sí, en su gloria. Alegrémonos, hermanos, de celebrar el día de Pascua y al mismo tiempo que el encuentro con el Señor, que la Pascua nos permite renovar, sea para nosotros la ocasión también de renovar nuestro compromiso bautismal, nuestra salida misionera, nuestro testimonio público en favor de la vida y desde esta defensa de la vida de una regeneración profunda de sentido, de significado y también moral. De manera indirecta, nuestra defensa de la vida sale al paso también de uno de los grandes criterios morales dominantes en la época. Y es el criterio moral que está marcado por la huida del sufrimiento, por el rechazo del sufrimiento y por el elogio del placer, vistos como cara y cruz de la existencia. El sufrimiento, al perder significado, al no entrar en estas extrañas necesidades del corazón de Dios, es un escándalo.
Y como el sufrimiento es un escándalo, se elabora desde ahí un criterio moral. Es bueno que uno muera si se va a nacer para sufrir y hacer sufrir. Si alguien que está en el seno de una madre va a hacer con su nacimiento, con su gestación y nacimiento, que una persona sufra, su madre y su entorno familiar y social, que esa persona, el que nace, sufra porque viene con una malformación, con una enfermedad, es preferible que no nazca, es preferible que muera a que sufra o sea ocasión de sufrimiento. Igual pasa al final de la vida. Es preferible morir a seguir viviendo para sufrir y hacer sufrir. Sufrir personalmente, sufrir el entorno y sufrir la sociedad, el estado del bienestar que tiene que sostener a quien sufre. Es un criterio moral muy asentado en nuestro mundo actual y para responderle seguramente no sirven las palabras, sino que es necesario este testimonio, un testimonio que atraviesa el sufrimiento, un testimonio que mirando a la cruz encendida en luz, a la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, haga descubrir significado y sentido al sufrimiento y hacer también del sufrimiento una llamada al cuidado, a la atención, a la solicitud por la vida y por todas las condiciones sociales que hacen posible la acogida y el desarrollo de una vida conforme a su sagrada dignidad. Demos gracias al Señor con la Eucaristía por todo lo vivido y testimoniado en estos 40 días. Y lo que haya habido, que seguro lo ha habido, de sufrimiento, de horas de frío pasadas, de alguna incomprensión, de algún descaro, se ha puesto en el altar, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para que Él lo transfigure y nos lo devuelva como alimento que sostenga nuestra peregrinación y nuestro testimonio.